No sé quién eres, no sé si ya eres consultor, no sé cuántos años llevas en consultoría, pero en cualquier caso hay una cosa que seguramente te lleves preguntando un tiempo, y es ¿cuándo va a ser mi momento de salir? Para alguna gente nunca llega, siguen siendo consultores toda su vida, pero hay otra gente que pasado un cierto tiempo se da cuenta de que este trabajo o bien no es para ellos, o bien han encontrado una alternativa que les gusta más. En mi caso, y los que me conocéis lo sabéis, he dejado la consultoría varias veces. Pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy no vamos a hablar de cambiar una consultora por otra, porque eso lo haremos en un vídeo futuro. Además, aunque te cambies de empresa, pues esto no significa realmente salir de consultoría. Hoy de lo que vamos a hablar es de todas las posibles profesiones que tenemos alrededor de la consultoría y a las que sería lógico que saliéramos después. Y la verdad es que en esto la consultoría nos ofrece posibilidades únicas, porque piensa en alguien que trabaja en otra profesión. Pues un médico a lo mejor deja la medicina y de lo que sabes de eso. Sin embargo, un consultor de solo 4 o 5 años ya sabe una cantidad de cosas distintas que le permiten abrir su abanico de posibilidades un montón. Así que vamos con las posibilidades más comunes y para cada una te iré dando cuáles son sus pros, cuáles son sus contras y algunos consejos en caso de que te decidas por esta opción. Además, te invito a que dejes en comentarios cuál ha sido tu propia experiencia si has salido de la consultoría o qué opciones estás barajando, aunque en ese caso te recomiendo que sean anónimas, vaya a ser que tu jefe esté viendo el canal. Hola, soy Javi y soy un consultor feliz. Bien, pues la primera salida que vamos a comentar es probablemente la más común entre los consultores. Dejar la consultoría para terminar trabajando en un cliente final. Como consultores trabajamos ayudando a un montón de empresas con sus procesos más específicos o que exigen más especialización. Y eso nos da pie a conocer un amplio número de sectores y de empresas donde a lo mejor el día de mañana puede ser muy atractivo trabajar. You can be my wingman anytime. Bullshit. You can be mine. Los principales beneficios de trabajar en cliente son, por una parte, reducir no la carga de trabajo, pero sí la intensidad. Otra de las ventajas es que seguramente va a ir acompañado de una subida de sueldo relevante, pero momentánea. Luego hablaremos de eso. I need to feel you, Jerry. Show me the money. Jerry, you better yell. Show me the money. Y por último, y posiblemente para mí la ventaja más importante que tiene trabajar en un cliente es la posibilidad de desarrollar un proyecto a muy largo plazo sobre el que tú tienes responsabilidad y autoridad también. ¿Cuáles son las desventajas de cambiarse a cliente? Pues la primera y la principal es que en consultoría nos acostumbramos a un ritmo de vida muy intenso. Para algunos de nosotros esto es atractivo y es bonito. A mí me encanta no trabajar 2 días en la misma cosa. Pero a lo mejor en un cliente esto puede no ser así. Tu trabajo a lo mejor va a tener un ciclo de 6 meses o de 1 año a partir del cual se va a empezar a repetir. Por otra parte, en consultoría también nos acostumbramos a algo tan simple como tener subidas de categoría o de sueldo, pues según la empresa incluso cada año, ¿no? What you gonna do, Jerry? Show me the money. Esto es algo que muy raras veces vamos a encontrar en un cliente, con lo cual se compensa con esa subida de sueldo momentánea que decíamos que vamos a tener al inicio. Entonces, consejos que te doy si vas a dejar la consultoría para irte a trabajar a un cliente final. Lo primero es que negocies muy bien esa subida de sueldo inicial, porque como te decía antes, a lo mejor van a pasar 5 años hasta que veas otra subida de sueldo. Pues que sea lo suficientemente grande como para que económicamente te compense, incluso teniendo en cuenta las subidas de sueldo que hubieras tenido en tu empresa de consultoría. Aquí te recomiendo que aproveches muy bien los saltos de categoría. Probablemente no tiene ningún sentido cambiarse de empresa unos meses antes de llegar a gerente, por ejemplo, o de llegar a consultor senior, porque esas subidas son muy relevantes y cuando tú las utilizas como palancas de negociación a la hora de marcharte a otro sitio, los beneficios que puedes obtener son mayores. Lo mismo pasa con los bonus, también hay que tenerlos en cuenta a la hora de valorar esos cambios de empresa. Si yo me cambio de empresa justo antes de recibir un bonus de 5.000 o 10.000 euros, tendría que tener eso en cuenta a la hora de negociar el sueldo de entrada en el nuevo sitio. Otro consejo que te doy, es de los más importantes, es que aproveches tu tiempo en consultoría para conocer muy bien ese sector al que te vas a salir y a ser posible ese cliente al que te vas a salir. Y por último, y esto también es un consejo que aplica en todas las demás salidas que vamos a ver después, entiendo que a veces uno sale de una empresa pues porque está quemado, porque está descontento con alguna de las políticas. No importa, bajo ningún concepto hay que aprovechar la salida de una empresa para quemar los puentes que tenemos con ella, para dejar de agradecer todo lo que nos hayan podido dar. This moment will be the moment of something real and fun and inspiring in this God-forsaken business, and we will do it together. Who's coming with me? Who's coming with me besides Flipper here? Wendy? Shall we? Oh, Jer, I'm 3 months away from the pay increase.
Pues bien, otra de las opciones que tenemos es salirnos a un sector que sea parecido al de la consultoría, aunque no sea concretamente consultoría. Me refiero, por ejemplo, pues a la banca de inversión, a las finanzas corporativas o a la tecnología. Estos trabajos se parecen a la consultoría en que, por ejemplo, vamos a trabajar con distintos clientes, vamos a seguir experimentando unas subidas de sueldo de categoría relativamente frecuentes y probablemente nos van a mantener ese nivel de vida activo y desafiante que a nosotros nos gustaba en la consultoría, si es que era el caso. También vamos a poder aprender otra serie de disciplinas o especializaciones nuevas que en consultoría no estábamos viendo y profundizar mucho en ellas. A cambio, realmente, pues se puede considerar que está en la zona gris respecto a lo que significa salirse de consultoría. Los consejos que aplican, obviamente, son exactamente los mismos que hemos visto antes. Otro tipo de salida, que a lo mejor se parece bastante a lo que suponía irse a un cliente final, es pasar a estar en una de las funciones internas dentro de nuestra empresa. Por ejemplo, pasar a un departamento tecnológico, a un departamento económico, de recursos humanos. Todos estos son departamentos que una empresa de consultoría también tiene internamente. Entonces, la visión de alguien como tú, que ha estado tanto tiempo metido en el negocio de tantas empresas distintas, aprendiendo cómo ellos lo hacen, pues puede convertirte en un perfil muy atractivo para tu propia empresa dentro de esa función interna. Your reputation precedes you. Thank you, sir. Wasn't a compliment. Lógicamente aquí vamos a tener los mismos contras que teníamos en la consultoría, puesto que realmente estamos dejando un puesto pues, de alta necesidad, de alto rendimiento, de alta intensidad, para meternos en una función un poquito más relajada, un poquito más tranquila, que a lo mejor nos va perfectamente. Probablemente ya no va a ir acompañado de esas subidas de sueldo recurrentes que teníamos en consultoría. Y el cuarto tipo principal de salida de la consultoría que se suele ver es realmente intentar montarte tu propio negocio, o bien mediante autoemprendimiento, es decir, buscar trabajo para ti mismo, pues como freelance, como autónomo, o bien realmente tirándote a la piscina y montando tu propia empresa, donde incluso pues puedas tener tus propios empleados y demás. Aquí hay dos ventajas muy significativas, y son dos sueños que tenemos los consultores durante toda nuestra vida de consultores. Por una parte, ser nuestro propio jefe, decidir nuestros propios tiempos, y luego por otra parte, que toda la rentabilidad y el retorno del trabajo que estamos haciendo pues nos llegue a nosotros. Ojo con estas ventajas, porque todo esto se obtiene a cambio del riesgo que nosotros estamos asumiendo. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! Obviamente, si tú trabajas como freelance o como autónomo, es muy difícil que realmente llegues a hacer menos horas que en consultoría, puesto que tienes que estar atendiendo muchas otras partes de tu negocio que antes no atendías. La parte comercial, si no tienes clientes no comes. La parte de gestión, declarar beneficios, pagar impuestos, un montón de cosas que antes tú no hacías. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y realmente serían un poco pues también a su vez la otra cara de la moneda, esos contras que tendríamos. Los principales consejos que te puedo dar si vas a optar por esta ruta son, primero, tener cierto conocimiento de empresas, no solo de tu tarea dentro de esa consultoría, sino conocer cómo funciona una empresa, cuáles son todos los departamentos internos que tiene, porque tú, tanto como autónomo como empresa, vas a tener que hacer las veces de todos esos departamentos o subcontratarlos con cabeza. Y el otro consejo que te doy es, obviamente, que no se te ocurra esta opción si no has tenido un montón de experiencia ya, porque tú te puedes creer que eres un consultor bastante experto, pero realmente con 3, 4, 5 años, como mucho habrás visto, pues a lo mejor 10, 12, 15 clientes distintos y a lo mejor no es suficiente, o a lo mejor sí y te va estupendamente. Pero vamos, son los dos consejos, precauciones que te diría que tengas. Y hasta aquí con las principales salidas de consultoría. O sea, hay otros motivos por los que nos podemos salir del mundo de la consultoría, aunque no sean tan frecuentes como estos que hemos comentado. Por ejemplo, te puedes tomar un año sabático, pues porque has ahorrado un montón de dinero y crees que ya ha llegado tu momento de disfrutarlo. Si estás valorando un cambio de sector bastante radical, a lo mejor necesitas unos estudios intermedios que te lo permitan, pues para hacer un MBA, para hacer un máster de alguna otra cosa, estudiar una carrera, estudiar unas oposiciones. Todos estos estudios hay mucha gente que los emprende mientras es consultor, pero a cambio pues probablemente te va a suponer renunciar a las pocas horas libres que tenías para tu ocio. Entonces, ¿cómo saber realmente si tu momento de dejar la consultoría ha llegado? Para muchísima gente, te diría incluso que la mayoría, esto ocurre al cabo de 2, 3, 4 años máximo, que es el índice de rotación típico que tenemos. Ese es el tiempo que muchas veces hace falta o bien para encontrar algo más estable, más tranquilo y suficientemente bien pagado dentro de otra empresa, y otras veces es el tiempo que necesitamos para darnos cuenta de que este mundo pues no es para nosotros. Pero en cualquiera de todos los casos que hemos visto, no os queméis los puentes, porque lo que todas estas salidas tienen en común es que nos pueden salir mal. Y a lo mejor ese día pues nos toca volver a la empresa donde estábamos, o nos toca pedir un favor dentro de esa empresa para que nos abran una tercera puerta. Todo esto solo se consigue si nos hemos dejado las puertas abiertas. Y si me hacen una contraoferta, os preguntaréis,
Pues eso lo veremos en otro vídeo. De momento te recomiendo que veas este, si no lo has visto, en el que hablamos de cómo hacer el currículum perfecto, que por si no lo habías pensado, es la clave más importante a la hora de cambiar de trabajo. Y sin más me despido, a hacer trabajo de calidad y a ser felices.